Acá estamos con Facundo Picabea, autor de varios libros. Lo que hizo Facundo el primer día que lo conocí, apareció con una caja porque nos llevamos unas cajas de libros a uno de los encuentros nacionales de rastrojeros de los que organizábamos en Córdoba. No nos conocíamos y el primer momento que lo veo es con unas cajas. Confió en mí, vendimos algunos libros, vine, le rendí todo lo que habíamos vendido. Quedan pocos libros de esa edición del Rastrojero y la Moto Puma, me lo estaba diciendo recién, e hizo ahora una nueva investigación de lo que tiene que ver con el auto justicialista, ese vehículo de fibra de vidrio que era de la década del 50. A ver, Facundo, ¿qué fue lo que estás logrando vos con este libro, este último libro que se llama, ¿cuál es el nombre correcto? Historia de justicialista Gran Sport, el auto de Perón en la memoria de un país industrial. Facundo Picabea. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bueno, la idea con este libro era un poco recuperar, continuar con estas investigaciones sobre la memoria industrial del país, sobre la industria automotriz, sobre todo la década del 50, que fue un momento de mucho auge de la industria argentina. Y este libro tiene una historia particular, porque el año pasado, a principios de año, me contactan del Ministerio de Cultura, que habían recuperado el auto justicialista que había sido de Perón y que se había incautado con todos los bienes en 1955 después del golpe de Estado. A raíz de eso ellos lo habían recuperado el automóvil y lo iban a poner en exhibición. Y no existía ningún libro que hablara sobre la historia de este automóvil. Entonces me invitaron a hacer una nueva investigación. Yo algo había trabajado ya sobre la fábrica y demás, pero bueno, me aboqué de lleno a la historia de este automóvil y ahí pudimos, casi a fin de año sacar un libro, una primera edición que se agotó muy rápido y ahora estamos sacando esta segunda, donde esperamos que les guste y donde recuperamos buena parte de la historia, ¿no?, del automóvil. En cuanto a lo que tiene que ver con la historia, con aquella Argentina industrial, vos comentame, ¿cómo fue el arranque de este auto? ¿Por qué salió? ¿Cómo se diseñó? ¿Quién lo hizo? ¿Eso fue lo que investigaste? Sí, exactamente. La idea era recuperar a través de la industria automotriz cómo en Argentina se habían fabricado y diseñado, lo más importante, los primeros automóviles de toda América Latina. Argentina tuvo la primera fábrica de automóviles diseñados originalmente. En la década del 50 la idea era industrializar el país y empezar a fabricar autos en el país. ¿Qué pasa? Las grandes empresas, en ese caso, que estaban instaladas en el país, que eran Chevrolet, Ford, y también estaba Chrysler, en ese momento no consideraban conveniente, lo hicieron algunos años después, venir a fabricar automóviles acá. El Estado decidió entonces, a través de una iniciativa propia, crear una fábrica y empezar a fabricar los autos. El primer auto diseñado para fabricarse en Argentina fue el justicialista, no este Gran Sport, sino el que por ahí algunos conozcan, que era el sedán, que era un automóvil familiar. A raíz de ahí empezó la industria automotriz y ya en 1952 se creó Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que fue la fábrica del Estado donde se empezó a fabricar, entre otros, el rastrojero también y la moto Puma. En lo que tiene que ver de la construcción del justicialista, que era en fibra de vidrio, ¿por qué se decide hacerlo de esta manera y no con matricería de chapa, por ejemplo? ¿Por una cuestión de practicidad, para arrancar con pocos modelos? La idea era así. En realidad, si uno conoce los automóviles que se hacen en llame, tanto el rastrojero como la moto Puma, eran automóviles que eran un poco anteriores a la época en la que se fabrican. Había como cierto desajuste, cierto atraso en algunos diseños. Tenía muchos años, digamos, a lo que eran las nuevas camionetas de las multinacionales. Exactamente. Entonces la idea era, mientras se empezaba a fabricar lo que se podía fabricar en el país, que eran estos automóviles, tratar de pensar en lo que se venía. Y lo que se empezaba a venir a nivel mundial era la fibra de vidrio para fabricar las carrocerías de los automóviles. En parte porque se había descubierto este material en la década del 40 como un material muy importante, muy resistente y a la vez muy liviano, pero por otra parte también como una forma de dar algún salto. Finalmente esto no ocurrió en la industria en general y quedó como un material para los automóviles deportivos, pero en la década del 60 sabemos que fue un material muy utilizado para los automóviles, sobre todo los famosos autos tipo James Bond, ¿no?, los autos Porsche y demás, se terminó siendo como un clásico. Y Argentina, la idea era, mientras fabricaba automóviles un poco más retrasados, iba ya hacia lo que iba a ser el futuro. Por eso se buscó la fibra de vidrio, que tenía una forma de hacer bastante distinta en algunos niveles a lo que era la industria tradicional. En lo que tiene que ver con la fibra de vidrio, era un material estratégico en ese momento por una cuestión militar, digamos, no era fácil de conseguir, no había muchas experiencias. ¿Qué otros vehículos había en paralelo con esto en otros países? Lo que se empezaba a usar, en realidad la fibra de vidrio viene desde la industria naval en realidad. Se empieza a utilizar sobre todo para lo que eran embarcaciones
y se empieza a utilizar, sobre todo en la Segunda Guerra, se utiliza un poco para hacer rápido algunos barcos a medida que iban siendo hundidos y demás en todo lo que había sido el conflicto. Entonces estaba en alguna manera vinculado al área de defensa y ya en los 50 se empieza a democratizar un poco y ahí arranca esta posibilidad de usarlo para la industria automotriz. Tenía, a diferencia de lo que era, por ejemplo, una chapa que en general se pone en una prensa y es doblada, golpeada y demás, la fibra de vidrio se hace a través de moldes. Entonces tenía una fabricación que era bastante diferente, era más parecido a hacer un avión que hacer un automóvil, se hacían de a uno, se hacían de manera artesanal y se iban haciendo a partir de moldes, como se iba haciendo, se va imprimiendo la fibra de vidrio, luego se retiraban y se iban ensamblando estas partes, ¿no? En lo que tiene que ver con la motorización, ¿cómo fue conseguir los motores para ese tipo de vehículos? ¿Por qué se eligieron los motores? ¿Qué era lo que se buscaba? Bueno, cuando se decide hacer un automóvil deportivo, además del sedán que ya se utilizaba, se empiezan a ver diferentes líneas. El Estado mismo propone hacer un motor que finalmente va a tener el automóvil, que es un motor V8, pero para poder empezar a fabricar rápidamente, la empresa Porsche había tenido un rezago de algunos motores que no habían comercializado en Europa y que incluso los comercializaba por separado. Entonces ahí el Estado ve la posibilidad de comprar estos motores Porsche, que eran motores de 4 cilindros, de 1500 centímetros cúbicos más o menos, y unos 60 caballos de fuerza más o menos, alcanzaban los 100 kilómetros los primeros autos, y se empiezan a montar esos motores Porsche a partir de las adaptaciones que se hacen en estos chasis y estas carrocerías de diseño propio. En cuanto a motores de mayor potencia, hay también un justicialista que es motor V8. Claro, hay un motor V8 que tiene 3 litros, es un motor de 8 cilindros en B con 3 litros de cilindrada que alcanzaba casi los 170 kilómetros por hora, que para la época era una velocidad muy importante. ¿El origen de ese motor? El origen del motor era fabricado por el ingeniero Tarabella en IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánica del Estado, diseño argentino con equipo de ingenieros y de técnicos argentinos. Es decir, basado en lo que era la industria automotriz americana, por ejemplo, y hubo un motor argentino, digamos. Exactamente, el motor V8 se había pensado como un motor justamente para mostrar las capacidades. La idea era que el Estado industrializaba los vehículos de manera más modesta para consumo doméstico, pero a la vez iba mostrando estas capacidades, por ejemplo, en un automóvil de carrera. Entonces ahí se tomaba la idea del motor de 8 cilindros en B y que se había diseñado acá con un gran poder de caballos realmente. Ahora, Perón tenía un auto justicialista. ¿Cuál era y por qué le fue asignado ese coche? Cuando se empiezan a diseñar los prototipos, hacen 3 prototipos, los primeros 3. El primero lo queda el director de la fábrica, el segundo queda ahí como para sortear entre los trabajadores y demás, y el número 3 es el que le dan a Perón. A todo esto Perón había probado el prototipo también, ¿no? Que en el libro hay una foto del vehículo y hay un video que circula por internet de Perón manejando ese prototipo, que era una barchata, era casi un chasis con 2 butacas para que se probara. Pero luego lo que se hace es regalarle este prototipo número 3, que tiene motor Porsche, no es con el motor V8 todavía, a Perón, en un color celeste, medio verde agua, que es el que está en la tapa del libro, que es el que le regalan a Perón. Ahora, el vehículo de Perón, el que fue incautado después de la Revolución del 55, estuvo muchos años, creo que era en el Banco Ciudad que estaba secuestrado. ¿Cómo se destrabó eso y por qué estuvo tantos años en esa condición? Bueno, cuando se produce el golpe de Estado en el 55, todos los bienes son incautados de Perón y de otros funcionarios. Eso está bien tratado en el libro, en la segunda parte. La primera es más como por ahí conocen los libros que yo hago, más técnica, y la segunda tiene que ver con esto más judicial, político y medio más romántico, digamos. Es casi una novela judicial, parece por momentos. El auto es incautado con un montón de bienes. Lo que es interesante, uno pensaría por qué en el 74 no se recuperó cuando Perón volvió al país. Bueno, en el 74 Argentina atravesaba un momento mucho más difícil para que Perón se fuera a buscar el auto. Y el auto continuó ahí en el banco, casi 70 años estuvo. Hace unos 3 o 4 años, algunas personas de asociaciones de automóviles y demás interesadas en el caso, descubrieron que estaba este automóvil y empezaron a buscar la forma de recuperarlo. Sacarlo del banco hasta el día de hoy sigue siendo imposible porque nunca se resolvió la sucesión de Perón, al día de hoy no se resolvió, pero sí se podía pedir la tutela del Ministerio de Cultura. Entonces el Ministerio de Cultura pidió de alguna forma como la guarda del automóvil y de esa forma pudo pasar de los subsuelos del Banco Ciudad al Ministerio de Cultura, donde estuvo exhibido hasta fin de año. Y ahora, bueno, lo tiene la gente de la Universidad 3 de Febrero y de Esmata, que lo están como reciclando un poco y recomponiendo para poder exhibirlo. No le van a arreglar los detalles perdidos por el tiempo, pero sí por lo menos que vuelva a sus condiciones originales. ¿Cómo impactó el auto justicialista en aquella época? Porque, digamos, era algo muy distinto a lo que había en la industria automotriz de entonces. Sí, realmente fue muy interesante. Ahí se hizo mucha publicidad de este evento. De hecho, el automóvil llegó a competir en turismo carretera. Se hicieron carreras en el autódromo.
y se hizo incluso mucha publicidad, y realmente para la gente era un automóvil distinto, porque si bien estaban acostumbrados al primer auto o al rastrojero, que eran autos más modestos para una industria incipiente, de repente apareció un automóvil de lujo, sport, que alcanzaba una velocidad muy significativa para la época, con buenas prestaciones, una muy buena conductividad. La verdad que generó muy buena impresión. De hecho, recién charlando acá con algunos que están exhibiendo autos, me comentaban que Fangio corrió claramente 2 carreras, una con el Justicialista Sport y otra la corrió con el Terán. El Terán era una como readecuación que habían hecho con algunos prototipos que habían quedado sin fabricar del Justicialista. Una empresa argentina llamada Terán había pedido permiso a Porsche y con eso hicieron otros nuevos autos. Y con eso también corrió Fangio, corrió 2 carreras con Justicialista Sport. Me llegó a mí la versión, no sé dónde la habré leído, pero que había carrocerías que habían quedado sin armar y que lo armaban carroceras particulares o alguien que las compró y lo siguió desarrollando. ¿Es así? Claro, es la empresa Terán, que hacía unos automóviles con mucha modestia acá en Argentina, descubre que están estos autos que habían quedado, estas carrocerías, estas 150 carrocerías, y las compra, las adquiere. Y lo que faltaba era tramitar con Porsche justamente la posibilidad de incorporar los motores. Este acuerdo realmente se realizó de forma muy bien lograda y llegó a fabricarse lo que se consideró durante mucho tiempo el Porsche argentino, que era este vehículo ensamblado de alguna forma por esta empresa Terán, pero con el diseño de lo que había sido el Justicialista y los motores Porsche en un nuevo acuerdo comercial. Seguiste investigando vos, más allá de lo que dice este libro, puede haber otra edición más con relación a, no sé si al auto justicialista o alguna denominación que tenga distinta a auto justicialista. El Justicialista, la verdad que la investigación fue muy interesante. En el libro están todos los detalles técnicos de los diferentes modelos, porque hubo varios modelos, porque iban haciendo prototipos y demás, y fuimos profundizando en la investigación. Lo que vamos a publicar prontamente tiene que ver con la continuidad de los vehículos de IAME también, ¿no? Cómo siguió el rastrojero, porque en el libro que conocen solamente publicamos